continuación presentamos la historia económica en el mundo y Colombia en el siglo XX, mostrando los hechos más relevantes en el aspecto económico. En 1917 se da la Revolución Rusa. Esta revolución provoca un cambio en la estructura política de este país, lo cual generó que el partido bolchevique, comandado por Vladimir Lenin, se extendiera o comenzara a tener hegemonía en todo el país. Vemos entonces cómo este factor político que generó que las ideas comunistas divulgadas por Lenin empezaran a construir un modelo económico el cual llegó a impartirse en más de 120 países en el mundo todas estas ideologías socialistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, fue un choque externo de considerables proporciones sobre la actividad económica nacional. Fue un choque que se transmitió a través de la economía nacional y sobre la volatilidad del comercio internacional, generando un desequilibrio macroeconómico durante los primeros años del conflicto bélico, entre 1939 y 1941, donde la demanda del café intervino y disminuyó los precios del grano a un mínimo histórico. A raíz de esto hubo un desempleo a nivel nacional por la baja comercialización del café. El 24 de octubre de 1929 se ocasionó el crash de la bolsa de Wall Street de Nueva York. Más de 13 millones de títulos que cotizaban en baja no encontraron compradores y ocasionaron así la ruina de miles de inversores, muchos de los cuales habían comprado estas acciones con créditos que ya no podían pagar. Esto llevó a que mucha gente entrara en pánico y corrían a retirar el dinero que poseían en sus cuentas bancarias. Aproximadamente 600 bancos quebraron. El Banco Mundial. Al hablar del Banco Mundial tenemos que remontarnos al año de 1944. El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de organismo especializado de las Naciones Unidas? Es un banco cuyo dinero o cuyas inversiones van directamente influidas a los países desarrollados. El propósito del Banco Mundial es reducir la pobreza con préstamos de bajos intereses y apoyos económicos. Estos bajos intereses y apoyos económicos relativamente van enfocados a las naciones o los países desarrollados. A finales de la tercera década del siglo XIX, afluyeron los empréstitos ingleses al país colombiano. Dichos empréstitos dejaron de ingresar al país por la incapacidad de pago que éste presentaba. Esto produjo la suplantación en la economía de Estados Unidos a Inglaterra. Esto se da con la compra del Canal de Panamá en 1903. Dicha compra trajo al país una indemnización por 25 millones de dólares. Pero no todo quedaba ahí. Estados Unidos le pidió a Colombia que solicitara una misión llamada Misión Kemmerer, que organizara el país en materia fiscal, económica y administrativamente. También le solicitó la concesión de las explotaciones petroleras a empresas norteamericanas. Con la Misión Kemmerer, Estados Unidos se dio cuenta que en el país colombiano hacía falta un banco emisor de monedas. ¿Qué trajo esto? ¿Qué produjo? En 1923 produjo la creación del Banco de la República para la creación de la moneda en el país. Otros factores económicos de suma importancia son los siguientes. En el momento en que Estados Unidos y Europa se encontraban bajo el impacto de la crisis de 1929, surge la revolución keynesiana como solución a esta crisis, ya que los neoclásicos no tenían respuesta o una solución inmediata al problema que se presentó. Keynes en variadas ocasiones advirtió que se presentarían problemas, debido a las severas sanciones que se le impusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Un aspecto importante de la crisis es que el capitalismo tiene períodos de ciclos económicos, en donde se resalta que después de tener auge, viene una contracción siendo una etapa del ciclo.
El propósito central de las teorías keynesianas ha sido crear un modelo macroeconómico que explique la determinación de la renta y el empleo en una economía monetaria moderna. Keynes no está de acuerdo en que la reducción de salarios aumente la facilidad de obtener empleo. Esto solo en el corto plazo, pero a largo plazo serían pérdidas en las ventas del patrono. Keynes dentro de su teoría propone el aumento en el gasto público porque esto se traduce a generación de empleos, además resalta la importancia de la intervención del Estado. Este modelo es llamado el estado de bienestar que fue utilizado por los países afectados con éxito en un periodo de tiempo. En los 70 se dio una nueva crisis en la cual el modelo del estado de bienestar ya no era del todo bueno para la solución a este nuevo problema. No hubo propuesta o una nueva teoría que encaminara hacia la solución. Solamente surgió la idea de volver al liberalismo económico y el regreso del dejar hacer, dejar pasar, la no intervención del Estado, en la que el Estado solamente debe de dar protección a su país, y debe de vigilar las reglas del juego del capitalismo. Además se destaca también la eliminación del impuesto de las empresas y que éstas deben dar donaciones o apoyar económicamente a instituciones de acción social. A este nuevo retorno al liberalismo económico se llama monetarismo de Friedman, encabezado por Milton Friedman. Cabe destacar que estas medidas se implementaron con más rigor en el período de Ronald Reagan, también en Inglaterra con Margaret Thatcher. En 1934, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de reserva de oro estableciendo un precio de $35 la onza y reduciendo el contenido de oro del dólar a un 60% del que tenía anteriormente. Se presentó una crisis petrolera, sin embargo, en el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades norteamericanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muy extendidas, con enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares dispersas, dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva.